desde que la ley Montero ha entrado en vigor, 48 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas y 13 han salido de la cárcel antes de lo previsto. Estos son los hechos y así los ha recordado una concejala del Partido Popular en Madrid. El primero le pone la mano en la cintura. Es muy tocón, le dicen sus amigas. No se lo tengas en cuenta. El segundo empieza a hablar con ella. La chica dice sentirse acorralada cual cervatillo. Cuando termina, el profesor le dice: voy al baño a refrescarme, te espero ahí. No has sido tú, no he sido yo. Entonces, ¿quién? El primer profesor era Monedero, el segundo Pablo Iglesias. Hablan de una señora que supuestamente trabaja en contra de sus intereses. La azotaría hasta que sangrara, dice uno de ellos. Los demás se ríen. No has sido tú, no he sido yo. Entonces, ¿quién? Otra vez Pablo Iglesias. En un momento, los manifestantes advierten que hay una mujer agente de policía. Dirigen sus insultos hacia ella. Posteriormente, le lanzan una piedra que impacta contra su casco y desvanece. No has sido tú, no he sido yo. Entonces, ¿quién? La condenada Isa Serra. Una niña sin recursos denuncia ser abusada en un centro de menores a manos de su tutor. Su exmujer hace valer su puesto de mando y supuestamente encubre los hechos. A la mujer poderosa le hacen una campaña de apoyo. A la niña sin recursos no la creen. No he sido yo, no he sido tú. Entonces, ¿quién? Las hermanas de Podemos y Más Madrid. La primera mujer alcaldesa de este ayuntamiento. Sus adversarios políticos comienzan la campaña contra ella. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. No has sido tú, no he sido yo. Entonces, ¿quién? El marido de la ministra de Igualdad. Ahí no era violencia política, era una señora del PP y para ustedes lo merecíamos. Como merecía Soraya Sáenz de Santamaría un escracho en su casa con su hijo pequeño dentro. O como merecía la señora Cifuentes que una turba de violentos la persiguiera, la empujara y la escupiera. O como merecía la señora Ayuso que en un acto financiado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero simularan que daban una paliza con un bate de béisbol. Pero como éramos nosotras, para ustedes no era violencia, para ustedes era jarabe democrático. Sonia Cea Quintana, buenas noches. Buenas noches. ¡Qué velocidad! Es como, ¡qué barbaridad! No, es que lo que estábamos contando era la réplica y entonces tenemos un tiempo tasado. Eran 3 minutos y la verdad que en 3 minutos dije todo lo que podía porque tiene muchísimo más. Bueno, lo que viene a decir es hay doble vara de medir según el partido político en el que milite una mujer. Así es. Es que cuando es contra una mujer del Partido Popular, como hemos visto, contra nosotras no pasa absolutamente nada. Contra nosotras pueden decirnos lo que quieran, pueden cometer scratches como hemos visto, o incluso recientemente, este verano, no sé si os acordáis, un acto financiado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, en el que a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con un monigote, pues se simulaba que le estaban dando una paliza con un bate de béisbol. Y ahí no dijo nadie absolutamente nada. Entonces, pues la verdad que estamos ya un poco hartas de aguantar esta doble moral, esta doble vara y sobre todo este feminismo que, en mi opinión, no representa absolutamente a nadie. Sí, no, la doble vara de medir desde luego no debe existir, pero eso tampoco nos debe hacer pensar que el incidente, vamos a llamarle así, ¿no?, parlamentario que tuvo que sufrir la ministra se justifica. Es decir, a mí me pareció incluso positivo que ella pidiera en aquel acto parlamentario que no se borraran las palabras y las expresiones proferidas, creo que se puede utilizar esta palabra, porque si se hubieran borrado, pues no hubiera quedado testimonio de algo que ella calificó de violencia política. Yo me quedaría en grosería, en una tremenda grosería. De manera que yo creo que entre todos tendríamos que colaborar a que este tipo de cosas tuvieran censura de la opinión pública. Y eso, en fin, también digamos que nos permitiría pasar página de la doble moral. Yo cuando se producían scratches, y además con Soraya Sáenz de Santamaría, como periodista tuve una buena relación siempre, pues me parecía tremendo. Es que se puede rodear la casa de alguien, o aunque solo sea ponerse sin rodear, debajo de la ventana, y a impedir el normal curso de la vida de un responsable político, por mucho que se pueda criticar y estar muy en contra de todo aquello que haya hecho o dicho, no es procedimiento. De manera que en el jarabe democrático así entendido yo nunca creí, pero ya digo, y perdón, mi intervención era solo para exponer mi opinión, más que para hacerte una pregunta. Un par de cosas solo. Creo que la doble moral hay que pasar página. Un par de cosas. La primera, yo recuerdo, no lo ha citado la concejala, pero están las imágenes por ahí. Yo recuerdo hablando de cuestiones íntimas, porque lo que le molesta es la alusión a la intimidad de Irene Montero. Bueno, yo recuerdo a Pablo Iglesias en la tribuna del Congreso diciéndole a la entonces diputada y a la compañera tuya, Andrea Levy, que le prestaba su despacho
para, en definitiva, mantener relaciones con un diputado de Podemos de nombre Miguel Vila, que al parecer se sentía tan guapo como Pablo Iglesias. Entonces, porque coincidieron en una tertulia y como Andrea es una persona educada y atenta y es capaz de hablar y de bromear con cualquiera, el otro, desde la tribuna del Congreso, le dijo que le dejaba su despacho. No recuerdo que nadie se pusiese tan estupendo. Ahora bien, una segunda precisión muy rápida. Se puede discutir las formas de la diputada de Vox, creo que había otra manera de decirlo, pero lo que no se puede discutir es que Irene Montero es lo que es por la relación personal que ha tenido con Pablo Iglesias y que su promoción política procede de la relación personal con Pablo Iglesias. Y si no les gusta oírlo, que no lo hagan. Es así de sencillo. Para romper una lanza en favor de Irene Montero. No me mires así, Antonio. La agresión verbal, si la consideramos así, contra Ana Botella, la tuvo Pablo Iglesias, claro, no Irene Montero. También es cierto que Irene Montero dijera en ese momento, oiga, a mí esto no me parece bien. Que lo tendría que haber dicho. Pero fue Pablo Iglesias, no le atribuyamos a Irene Montero lo que hace Pablo Iglesias. Si una diputada de Vox dice una cosa que yo creo que había otra forma de decirlo, era simplemente, mire, usted no dé lecciones a los jueces porque ellos han estudiado y usted está donde está por las relaciones y la amistad o lo que sea. ¿Y quién no hubiese dicho nada? Sin embargo, la relación de Irene Montero sí que es violenta. Darse la vuelta y con la aorta a punto de reventar, que casi tiene que pedir a un médico de urgencias ahí por si le explota y le tienen que hacer ahí un bypass o algo, llamando fascistas a voz en grito y a todos los diputados que no están en su cuerda, da igual que sean del Partido Popular o de Vox. O sea, violentos son ellos. Y creo que es un error cada vez que se ponen estupendos ponernos a discutir si hemos sido más o menos sutiles, si es más o menos violento lo que ellos reciben, cuando ellos han hecho de la violencia y de la crispación su única herramienta política. Ya está bien. Pero Sonia, yo necesito únicamente ese comentario, es absolutamente intolerable, pero yo creo que no tenemos que permitir que nos desvíen el foco. Como decíais anteriormente, aquí las víctimas son las 13 niñas que están ahora en su casa muertas de miedo porque hay 13 agresores sexuales en las calles. Entonces yo me niego a que Irene Montero sea la víctima. Las víctimas son las niñas y las víctimas son todas las chicas que han sufrido una agresión y que ahora están más desprotegidas a causa de esta ley. Es que no tenemos que permitir que Podemos y con esas artes que tienen comunicativas nos permitan llegar siempre a su lugar y que nos comamos uno tras otro todos sus marcos. Es que por eso iba mi intervención y eso es en lo que yo estoy absolutamente en contra. Sonia, pero una cosa no es la crítica política y otra cosa es, en fin, yo sí considero que es una agresión verbal. Sí. No, absolutamente intolerable. Y una grosería que no quiero que se le diga a nadie. No, es decir, yo te doy absolutamente toda la razón. ¿Cuántas personas habrá en la práctica política que precisamente sus relaciones personales es la clave de su ascenso? Habrá muchas. No digo ya pareja, matrimonio, simplemente el haber hecho la carrera a la sombra de alguien. Habrá muchas, pero llegar a estos extremos, a mí me parece, esto sienta muy mal precedente. De todas maneras, flaco favor lo hacemos a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Dividiendo la sociedad según si las mujeres sean de un partido u otro o los hombres de un partido u otro. Yo creo que fue tan claro que era una zafiedad sin paliativos y que, el Cuca Gamarra salió a los 5 minutos, muchas mujeres del PP, y yo creo que allí ha habido unanimidad, excepto por parte de Vox, que buscaría, pues no lo sé, yo creo, a mí me dio la impresión de que buscaban como sustituir a Macarena Olona, como... El otro día hablamos con Javier Ortega Smith y no te creas tú que estaba tan de acuerdo con las palabras. Por no eso lo apoyo expresamente. Eso es verdad. Pero bueno, dicho... Porque se puede decir de otra forma, sin faltar el respeto. Eso es lo que dijo. Sí, claro, dicho esto... Una grosería decirlo así, pero el fondo... es el que es. Y lo que dice Sonia tiene toda la razón. Pero, Antonio, vamos a hablar de las víctimas, no de esta. Claro, la zafiedad lo tapó, digamos que lo tapó todo. Y fíjate, a mí por eso lo que me está llamando muchísimo la atención es que apenas 48 horas después de que Irene Montero se siente ofendida con toda razón y muy herida, va a los 2 días y acusa al Partido Popular de promover la cultura de la violación
sin motivos, porque realmente el Partido Popular no ha promovido, ha firmado, como dijo la ministra de Justicia. Mira, yo creo que eso es alentador, que al final habéis conseguido que lo obvio se diga, sí, pero que es que habéis nos está firmado... acusando de cultura de violación una señora, de verdad, cuya ley que ha promovido acaba de poner a 13 agresores sexuales en la calle. O sea, es que, al fin y al cabo, el populismo de Irene Montero, el populismo de Podemos está ya en la política del pataleo, porque no es otra cosa. Entonces, yo creo que ya, precisamente, están en un momento en el que ya pues simplemente les queda eso, Sonia, pataleo. La vida política ahora se va a enrarecer, o a lo mejor ya está un poco enrarecida en el Ayuntamiento, dado que tenemos elecciones en mayo, pero es verdad que en el Ayuntamiento de Madrid, concretamente, ha habido muchos consensos entre los partidos. Se ha trabajado bien entre los distintos grupos, ahora que nos quejamos de las broncas que hay todos los días en el Parlamento, y ahora vamos a ver algunas. Pues mira, precisamente nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid nos estamos convirtiendo en una referencia a lo de políticas efectivas contra la violencia de género, porque precisamente en el 2019 conseguimos suscribir un acuerdo con todos los políticos, con todos los partidos políticos, precisamente para poner una serie de 31 medidas que fueran para promover una defensa verdadera de la mujer, en contra de la trata, para todas las mujeres que como consecuencia de la violencia de género están viviendo en la calle. Y yo creo que ese es el verdadero feminismo. El feminismo, yo creo que la violencia de género está ahí, es una lacra social y la tenemos que combatir entre todos, juntos, como sociedad, ¿no? Que ningún partido se arrogue la defensa de la mujer, porque no hace falta que nos defienda nadie, porque las mujeres sabemos hablar solas y esto es un problema que tenemos que afrontar entre todos, hombres, mujeres y desde todos los partidos políticos, pues que quieran construir una España sensata y una España mejor. Sí, es que es completamente de sentido común y además es la única manera que... Claro. Mira, me resisto a poner adjetivos al feminismo, pero verdaderamente, bueno, y las olas ya que nos perdemos. Para mí lo suyo no es la feminismo, segunda ola, pero la tercera ola, pero es verdad que a veces sí que te entran ganas de decir, bueno, el feminismo sensato, que es algo en el que nos podemos reconocer, porque si ha habido algo en el feminismo es que ha sido bastante transversal ideológicamente, políticamente. Entonces, intentar efectivamente hacer bandera de decir, bueno, es que no puedes ser feminista si eres de derechas o eres feminista obligatoriamente si eres de izquierdas, es bastante. La realidad dice que no va por ahí. Y luego hay una cosa, que la realidad no va por ahí, pero es verdad que hoy en día, en una política cada vez más identitaria, el feminismo se ha convertido en una bandera, yo diría que radicalmente ideológica. Yo diría que aquí tenemos varios debates que se contraponen. Uno de ellos es cómo se ha cambiado el foco con respecto a un problema serio, una ley que evidentemente está generando una enorme cantidad de problemas, por una afirmación que yo creo que hay que decirlo, se ha dicho, pero hay que decirlo, es zafia, inoportuna, inapropiada de la vida de un Parlamento digno de tal nombre. Pero el problema está ahí. Y para mí esa afirmación entra con un problema que está presente y que va más, que es la degradación, yo creo que ya lo he dicho aquí alguna vez más, la degradación del nivel del debate público español. Yo creo que los españoles están hartos y desde luego si convertimos el Parlamento y otras instituciones en un lugar en el que fascista, tú más, etcétera, estaremos haciendo el caldo gordo precisamente a los que quieren destruir el régimen que tenemos hoy en día. Terminó con una cosa, todo esto cogió velocidad con la irrupción de la llamada nueva política. La nueva política parecía que venía a descubrirnos la política con mayúsculas y se ha demostrado que es una cosa bastante lamentable. Yo creo que ante eso, y a mí por eso yo estaba muy de acuerdo con lo que afirmó Cuca Gamarra, además es paisana mía, que voy a decir, pero no, estaba de acuerdo con lo que dijo Cuca Gamarra de que ese no puede ser el discurso de los grandes partidos. Vale, políticos. pero solo un matiz, es que llevamos, o sea, Podemos ha sido la manifestación política de la violencia verbal, cuando no física. Entonces, que llevemos 8 años aguantando a esta tropa y que ahora, porque una diputada tiene un mal día y dice una frase que nadie compartimos, aunque insisto, que el fondo es absolutamente cierto, estamos todos aquí demostrando si somos feministas, si somos pacifistas, si no me da la gana. Que lo demuestren ellos. Para mí lo de Podemos... Claro, aquí termino, y es que encima, con arreglo a lo que decía la concejala con toda la razón, y encima eso, mientras están haciendo lo menos feminista del mundo, que es liberar a depredadores sexuales y reducir las condenas a futuro,
de todos los delincuentes sexuales en determinados delitos, porque hablamos mucho de lo que se está revisando, pero es que con esa ley en vigor, los 3.000 y pico delitos sexuales que hay cada año en España van a tener en muchos casos una penalidad muy inferior. Y encima lo dice una señora que está todo el día insultando allí mismo, fascistas, insisto, a diputados constitucionalistas, y que encima, en la víspera, cuando le dijeron que esta ley funcionaba mal y salía uno a uno los casos de delincuentes sexuales beneficiados, no hace otra cosa que insultar, ella sí, violencia política o verbal a los jueces de España, que en su mayoría además en las cuestiones de género son juezas. Entonces, una tía que ha hecho su carrera política porque es la pareja de Pablo Iglesias, esta es la realidad, que ha edificado el discurso Podemos sobre la violencia política, como dicen ellos, venga, pues lo vamos a utilizar, la violencia política, que hace una ley que libera de delincuentes sexuales, que insulta a los jueces, que insulta a los diputados, y encima vamos a estar aquí golpeándonos el pecho y discutiendo si le tenemos que pedir perdón, al parecer, toda España, a esta buena señora, sin que rectifique nada, con un presidente del gobierno que además le dice, oye, mira, esta ley la tenemos que quitar. Pero hay otra cosa, que además es una pregunta que me gustaría haceros a vosotros. ¿Os imagináis si esta ley la hubiera promovido un ministro o una ministra, me da igual, del Partido Popular? Uy. Lo que hubiera sido el 25N, lo que estarían diciendo estas señoras, lo que estaría diciendo Pablo Iglesias, lo que estaría diciendo Irene Montero. Entonces, yo lo único que digo es, les exijo lo mismo que le pediría Irene Montero a una señora del Partido Popular o a una señora o a un señor que hubiera promovido esta ley, pues que se lo aplique ella. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que desde el punto de vista de la utilidad política, precisamente la intervención de la diputada de Vox ha hecho daño. Ha hecho daño, creo, a la institución parlamentaria y también a los partidos políticos que, con toda legitimidad y con mucha razón, en estos momentos puedan estar criticando lo que aquí estamos llamando el fondo de la cuestión. Es decir, ha habido, digamos, pues una distracción general con una cuestión sobre la que ya veis que desde todos los puntos, ¿no?, de este debate que tenemos esta noche se considera una zafiedad, y eso pues a un partido como el Partido Popular, que aspira, ¿no?, a concentrar voto moderado y no solamente, digamos, de una derecha radical, pues también le perjudica, a mi juicio. Por eso creo que desde el Partido Popular se debería ser también muy crítico respecto de las palabras usadas con Irene Montero. Fíjate, te voy a decir, pero yo he conocido... Ese comentario era absolutamente intolerable. Ya, pero con comentarios colaterales, en el sentido de, pero lo importante es lo otro, y como ellos han sido muy zafios, pues aquí la zafiedad puede ser general. No, cuidado, ese tipo de discursos puede hacer realmente mucho daño a vuestros propios objetivos. Iba a decirte que yo he conocido el Parlamento de los últimos 30 años. La presencia de la mujer ha sido prácticamente creciente en todos los partidos, y en el Partido Popular muy singularmente. Hubo una presidenta del Congreso, por ejemplo, claro, presidenta del Senado, y incorporación al gobierno. Pero en tiempos de Zapatero, por ejemplo, al Partido Popular le preocupaba mucho, porque lo tenía atestado, que había conseguido el presidente Zapatero un voto femenino, lo calcularon entonces en un 8% más, y que en cambio pues el Partido Popular tenía una cierta dificultad para mover voto femenino. Ahora probablemente las cosas estarán mucho más equilibradas, pero claro, yo lo digo simplemente como reflexión de que a un partido de centro-derecha ¿qué le puede convenir? Pues desde luego... Por decir la verdad, sí, como a todo el mundo. Pero no dejar que la cortina de humo del debate sobre los insultos, que no deberían existir, esconda el debate sobre lo verdaderamente importante, que es la ley. Que es la ley y la posible rectificación. Y cuidado, de todas maneras, respecto de la ley. Una disposición transitoria en esa ley hubiera evitado muchos de los problemas que estamos ahora denunciando o poniendo de manifiesto. Pero para eso hay que tener conocimiento si leerse algún pero informe. es que, perdona, Ana, pasó por el Consejo de Estado, pasó por el Consejo del Poder Judicial, es decir, concentrar en la responsabilidad del Ministerio toda la responsabilidad la tiene muy alta, porque ella en concreto ha querido ser la líder. Pues rectifica. Los ministros tienen que asumir sus leyes. Pregúntaselo a Corpo. Además, eso mismo lo he dicho yo, Ana. Eso mismo lo he dicho yo varias veces estos días. Pero no nos olvidemos que aquí hay un fallo más allá de la estructura del gobierno. Siempre un proyecto compartido, pero un ministro tiene que asumir su ley. Pero más allá del gobierno. Si no rectificarla con humildad, hemos tenido este problema, hemos tenido este error. Bueno, es que además deberíamos hablar de toda la ley, porque parece que lo único malo de esa ley, como en este país nadie habla claro de las cosas, porque o no se la sabe,
que es lo habitual, o le da miedo, pero esa ley tiene una cantidad de barbaridades tremendas, no solamente este fallo, pero vamos a quedarnos en este fallo. Bien, te lo detectas, pues rectificas con humildad. Lo que ha hecho Irene Montero es insultar a toda la judicatura española, diciendo que si había beneficios para delincuentes sexuales es porque había jueces machistas que por alguna extraña razón conspiraban a favor de los pederastas y en contra de los ministros. Ya viste la imagen. Es que es muy grave. De la ministra prácticamente sola en el Banco Azul y solo con esa expresión. Sí, pero es que estábamos analizando antes de Diana Morán. Pero es que se lo ponéis muy fácil también a Pedro Sánchez, porque es, en lugar de Pedro Sánchez, usted fuera del Consejo de Ministros y vamos a cambiar la ley, a interpretar que Sánchez la ha dejado sola. No, Sánchez ha firmado esa ley, el resto de ministros también, e Irene Montero sigue estando en el Consejo, con lo cual no se lo pongamos tan fácil a Sánchez. Pues vamos a hablar del resto de ministros. Sonia, gracias por acompañarnos esta noche.